noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A fines del siglo IV, el antiguo esplendor del Imperio Romano se estaba desvaneciendo. Fueron tiempos sombríos en los que el peligro exterior acechaba la existencia misma del imperio y en el que éste se hallaba inmerso en una pronunciada decadencia. En el último cuarto del siglo, el emperador Teodosio tomó una serie de medidas que marcaron el destino del Imperio Romano y con él el destino del mundo. El emperador Teodosio, hispano, nacido seguramente en Coca, gobernó el imperio a finales del siglo IV, en una época en la que éste se hallaba en un agudo proceso de decadencia. La crisis del siglo III marca la separación entre el Alto y el Bajo Imperio. Roma salió muy tocada de aquel siglo y ya no volvería a ser la misma. Su poder también comenzó a verse amenazado y las fronteras del Rin y el Danubio dejaron de ser seguras. Hijo de un oficial del ejército, Teodosio acompañó a su padre con 20 años a la campaña de Britania, que reprimió la llamada Gran Conspiración. Más tarde, Teodosio fue retirado por Valentiniano a causa de la pérdida de 2 legiones en la guerra contra los sármatas en el 374. A finales del siglo IV, en el año 379, Teodosio accedió al mando del imperio. La situación en ese momento era extremo confusa. Entre el 364 y 375 el imperio estuvo gobernado por 2 coemperadores, los hermanos Valentiniano I y Valente. Cuando el primero murió en el 375, le sucedieron en el trono sus hijos Valentiniano II y Graciano al frente de la parte occidental del imperio. 3 años más tarde, al morir Valente, el segundo hermano, en la batalla de Adrianápolis, librada entre los terviginios godos y los romanos, Graciano nombró a Teodosio para sustituirle como coaugusto en la parte oriental del imperio. Pero en el 383 sería Graciano quien moriría a causa de una rebelión y Teodosio nombró en su lugar a su hijo Arcadio como coaugusto para la región oriental. A la muerte de Valentiniano II, Teodosio se proclamó emperador único, si bien designó como coaugusto a su otro hijo, Honorio, para Occidente. Teodosio se casó en 2 ocasiones, primero con la hispana Aelia Flacila Augusta, de la que nacieron sus herederos imperiales Arcadio y Honorio. Su segunda esposa fue Gala, de la que tuvo 3 hijos, uno de los cuales fue Gala Placidia, que más tarde llegaría a emperatriz. Teodosio sufriría el desafío de Eugenio en Occidente, al que respondió derrotándole en la batalla del río Frígido. Eugenio había querido restaurar el paganismo en lo que sería el último intento, ya que el propio Teodosio había proclamado la oficialidad del cristianismo en su versión nicena como religión oficial del imperio en el edicto de Tesalónica en 380, una decisión que sería decisiva en el devenir del mundo. Con posteridad, Teodosio impediría el culto pagano, aunque no iniciaría una persecución contra estos, que aún gozaban de un notable apoyo en el ejército. Los herejes, sin embargo, como sucede en tantas ocasiones, serían perseguidos con más saña. A su muerte en el año 395, el imperio quedó dividido para siempre entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, heredando el primero la parte oriental y el segundo la occidental. Ambas mitades del imperio poseían las mismas leyes, aunque con el tiempo comenzarían a surgir diferencias. Sin embargo, estas nunca les enfrentarían. Se mantendría un vínculo basado en la historia y en la cultura. La división entre Arcadio y Honorio, con todo, no era distinta de la que tuvo lugar con Valentiniano y Valente. Lo que la hizo diferente fue que la sucesión de acontecimientos posteriores la solidificaron. Don Miguel Ángel Novillo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema complicado, que es el de Teodosio. Creo que el vídeo, en fin, ya ha dejado bastante claro lo complicado del asunto. Es un auténtico follón, todo lo que es Roma a partir del siglo III y en esta época también. Bueno, en primer lugar, precisemos, ¿dónde nació Teodosio, si se puede afirmar con precisión? ¿En Coca o en Itálica? Bueno, la verdad es que hoy en día todavía existen algunas controversias sobre el lugar de nacimiento de Teodosio. Lo que sí sabemos es su fecha de nacimiento, 347, y que era hispano. La historiografía del siglo XIX-XX y hoy en día sitúa el nacimiento de Teodosio en la localidad segoviana de Coca, sobre todo basándose en las fuentes de Idacio, de Zósimo y también en los restos arqueológicos. Estas fuentes dicen pues, que nació en una pequeña localidad, en una pequeña ciudad del occidente hispano. Si bien es cierto que hay una segunda corriente que, pues, bueno, intentando igualar al tercer emperador hispano con Adriano y Trajano, la sitúa en Itálica, también origen de famosos y afamados senadores. No queda muy seguro, pero casi que si tuviéramos que inclinarnos hacia un lado de la balanza diríamos que fue Coca. Sí, fue Coca. Bueno, es una cuestión casi de pura precisión
maniática del historiador, era un emperador hispano en cualquier caso. Vamos a ver, a finales del siglo II comienza lo que se conocerá como la crisis del siglo III, que marcará un antes y un después en la historia del Imperio Romano. De algún modo Roma no volvería a ser la Roma que habíamos conocido con anterioridad. Estamos hablando del Imperio Romano, pero estamos hablando ya de una cosa que es distinta al mismo tiempo. Efectivamente, es decir, a partir del 192, con la muerte de Cómodo, comienza el periodo conocido como el ocaso del Imperio Romano. Fíjate, Fernando, que a mí no me gusta hablar de la crisis del siglo III, a mí me gusta hablar de las crisis del siglo III porque son de diversa índole. Es decir, lo que se produce es el declive, el ocaso de lo que conocemos como el sistema imperial romano, es decir, el Senado deja de tener el poder que tenía hasta entonces, es decir, ya no son los senadores sino los caballeros quienes asumen el poder, son los ejércitos provinciales los que eligen y deponen al emperador de turno. De hecho, el ejército se convierte en ese medio de promoción social, administrativa, política, aparece una nueva estructura ideológica, se desmembra ese sistema imperial de las ciudades y cambia también un poquito todo el organigrama. Hay quienes afirman, hay una corriente historiográfica que afirma que en realidad esa crisis o crisis del siglo III vinieron motivadas sobre todo por la sustitución del sistema esclavista por el sistema del colonato. Y después de toda esta época, una época de convulsiones con 50 y tantos emperadores, llegamos al siglo IV. El siglo IV es un siglo ya que es otra cosa, como decíamos. A finales del siglo IV, en el año 380 en concreto, se promulga el Edicto de Tesalónica, por el cual se hace oficial el cristianismo, religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo en su versión nicena, porque corrían un montón de versiones heréticas por la Roma de aquel tiempo, ¿no? Es una decisión crucial, como decimos, para el Imperio y para la historia de la humanidad. La verdad que sí, es decir, a partir de, digamos que 380 marca un antes y un después en la historia del Imperio Romano, es decir, efectivamente el Edicto de Tesalónica oficializa el cristianismo y de hecho el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano y ante todo Teodosio era un emperador acérrimo al credo niceno. De hecho, estaba obsesionado. De hecho, va a iniciar una lucha contra todas esas herejías y contra el paganismo. Es decir, ya no solo contra el paganismo, sino también contra el arrianismo. Es decir, hay una pequeña diferencia, que es, pues el credo niceno es el de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. El arrianismo, pues bueno, nace con el obispo de Alejandría, Arrio, a comienzos del siglo IV y, pues bueno, dice disminuyendo el papel del hijo, disminuyendo el papel del hijo, pero efectivamente, es decir, se aprueba en 380 el cristianismo como religión oficial con el credo niceno y se hace efectivo un año después, en el 381 con el edicto de Aquileia. Fíjate que Teodosio va a aprobar una legislación contra los paganos que se va a hacer muy efectiva a partir del 391. Es decir, esa legislación va a oprimir, va a perseguir a todo aquello que no se ajuste al credo niceno y va a llegar al extremo, pues, por ejemplo, y es una de las decisiones por la que ha pasado la historia Teodosio, el prohibir los Juegos Olímpicos en el 393, que fíjate que ya se venían celebrando desde el 776 a.C. Otras de las decisiones que también por sí solo llenarían ya no un reinado y casi ni un siglo, sino un milenio, es la decisión del 395 de dejarle una parte del imperio a un hijo, a Arcadio, a Honorio, la otra parte, pero que no era seguramente nada distinto de lo que había sucedido con anterioridad, lo que venía pasando desde tiempos de Diocleciano. Lo que pasa es que esta vez consideramos que es la división última, porque lo es, porque se convierte en la última, porque no hay reunificaciones después, pero no era nada sustancialmente distinto de lo que había pasado con anterioridad. Para nada, es decir, seguimos con la misma tónica, es decir, a la muerte de Teodosio, en febrero del 395, deja la parte oriental a su hijo Arcadio, con las dos prefecturas de Oriente e Iliria, y la parte occidental a su hijo
Honorio, con las prefecturas de Italia y Galia. Bien es cierto que con la tutela, ambas con la tutela del semibárbaro Estilicón. ¿Qué ocurre? Que en este sentido, el futuro de ambas partes del imperio sería bastante distinta. Es decir, tras aproximadamente 80 años de presión de los bárbaros, pues como bien sabemos, el Imperio Romano de Occidente se desintegraría en el 476, mientras que la parte oriental pues seguiría o comenzaría una nueva etapa de esplendor que se mantendría hasta 1453. Una cuestión interesante de la que tendremos ocasión de hablar en algún otro momento, pero es la rebelión de Eugenio. Es la última rebelión, gran rebelión del paganismo contra ese cristianismo niceno. Habrían sucedido otras antes, y tenemos el caso de Juliano el Apóstata, y tenemos algunos otros intentos, pero esta es la última grande que se produce. Parece que a partir de ahí el imperio acepta con naturalidad esa religión, ¿no? Efectivamente. Debemos tener presente que la rebelión de Eugenio, que la verdad que Eugenio llega al poder en 392 en unas condiciones un poquito, que dan para escribir muchos libros, y porque era un maestro de retórica y de buenas a primeras, pues bueno, llega a la parte occidental, usurpa y quiere restaurar ese paganismo. De hecho, se quiere ganar la voluntad de Teodosio, y efectivamente es el último intento de reforzar el paganismo. Tenemos presente la batalla del río Frígido, río Frígido que se situaría aproximadamente en la frontera entre Italia y Eslovenia, por la zona de Lisonzo, Vipaco, y Eugenio en unas primeras tentativas de su ejército, porque los dos ejércitos chocaron frontalmente. Hay unos primeros episodios que parecen dar la victoria a Eugenio. Cuando se produce ese episodio en el que Teodosio ve a esos dos jinetes, que parece que se le aparecen las divinidades. Parece una repetición del Ponte Milvio. Sí, es prácticamente esa misma historia, y la verdad que Teodosio, tampoco es que fuera un gran estratega militar, sino que se supo servir de las condiciones meteorológicas, y fue la bora, ese viento que baja desde Eslovenia, que que portaba era casi una lluvia una tormenta de arena, lo que le permitió ganar. Bueno, algo sorprendente. A su muerte fue deificado como otros emperadores, pero es curioso porque él era cristiano. Al mismo tiempo, quiero decir, lo cual chocaba lógicamente con esa deificación de los emperadores, que era algo a lo que los cristianos habían venido oponiendo tradicionalmente. Y al mismo tiempo, Teodosio es santo de la Iglesia Ortodoxa. Efectivamente, es un poco paradójico. De hecho, fíjate que es con Adriano cuando el emperador asume tal poder que se convierte prácticamente en un dios en vida, es decir, puede ser convertido dios en vida. Anteriormente, los emperadores eran deificados a su muerte. La verdad que es algo contradictorio el hecho de que un emperador, y más cristiano, sea deificado, es decir, chocaba muy mucho. Y efectivamente es considerado un santo por la Iglesia ortodoxa. De hecho, fue el propio Estilicón, de hecho, leyó un discurso, organizó también los funerales, y muere en febrero, y fue en noviembre del 395 cuando sus restos fueron trasladados a Constantinopla. La verdad que sí, es bastante paradójico que un emperador en este sentido cristiano sea deificado. En una rápida recapitulación, podemos decir que es el último gran emperador romano por todo el significado que tienen sus hechos, su vida, sobre todo sus decisiones políticas. Podemos decir que sí, es decir, ya bien entrado el siglo V, es decir, ya es una concatenación de emperadores, y entre comillas mucho menores, pero no tienen esa relevancia que pudieron tener los grandes emperadores del siglo II o finalmente Teodosio. Don Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Seguro que en medio de este mare magnum de datos complicados y difíciles de encajar, ha logrado arrojar alguna luz sobre este personaje complejo y difícil, y sobre esta época histórica. Muchísimas gracias, como le digo, y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.